¿Quién no conoce a Los Simpson? La familia de dibujos animados más famosa de todos los tiempos, con 31 temporadas y un total de 684 episodios, la longeva serie con el tiempo ha ido ganando fama por la gran simpatía de sus personajes, pero también por plasmar en sus capítulos hechos de ficción que se han hecho realidad. Así que prepárate porque hoy, en Dato Curioso, recapitularemos un poco esta serie y te mostraremos las 10 predicciones de Los Simpson que se han hecho realidad. Ponte cómodo y comencemos. 10. Donald Trump como presidente. Un acontecimiento que ha sorprendido al mundo es la predicción sobre Donald Trump, ya que en el episodio llamado Bart al futuro, emitido el 19 de marzo del año 2000, los Simpson anunciaron que el magnate Donald Trump se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. En este capítulo, Bart, el hijo de la familia Simpson, vive un viaje astral que le permite vislumbrar su vida en el futuro. Allí se encuentra con su hermana Lisa, quien aparece ya adulta y llega a ser presidenta de los Estados Unidos, donde tras llegar al cargo comenta: Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Houten? Pero ojo, la primera parte ya se ha cumplido, ahora toca que llegue una mujer a la Casa Blanca, ¿no crees? 9. Futuro tecnológico. Una de las predicciones que nos han sorprendido después de varios años es ver cómo los Simpson predijeron el avance de la tecnología, ya que en el episodio emitido en 1995, llamado La boda de Lisa y ambientado en el futuro, Lisa habla con su madre Marge a través de una cámara disponible en su teléfono, tecnología que para esos tiempos era inimaginable. Sin embargo, esta modalidad de llamada se popularizaría de forma masiva 15 años después, cuando la empresa Apple estrenó en el año 2010 la aplicación FaceTime, aplicación de videollamadas diseñada y aplicada exclusivamente para sus dispositivos. Por otro lado, en ese mismo capítulo, el prometido de Lisa utiliza un smartwatch para hacer una llamada de emergencia. Y como sabemos, los smartwatch son de los dispositivos más recientes que las empresas tecnológicas han lanzado. 8. Torres Gemelas. Como sabrás, las Torres Gemelas formaban parte del World Trade Center. Sin embargo, el 11 de septiembre del 2001 todo cambió cuando fueron destruidas. Lo más impresionante es que el capítulo de Los Simpson, emitido el 27 de septiembre de 1997, llamado La ciudad de Nueva York, contra Homero, lo predijeron. Pues en ese capítulo, Homero y su familia viajan a Nueva York a recuperar su viejo automóvil, en el cual Lisa le sugiere a su padre viajar en autobús, mostrándole un folleto en cuya portada aparece una oferta de viaje en bus. Y bueno, si observas, aparece el número 9 junto a un skyline en blanco y negro de la ciudad de Nueva York, en el que las Torres Gemelas dibujan el número 11, dando lugar a la fecha 9/11, es decir, el mes 9 y el día 11, días exactos en los que se produjeron los famosos atentados que afectaron a las Torres Gemelas. Además, en ese mismo capítulo, no solo la portada del folleto alude a la fecha de aquel acontecimiento, sino que las mismas Torres Gemelas aparecen en un cuadro colgado en la pared, donde supuestamente puede verse un edificio, casi idéntico a una de las dos Torres Gemelas en llamas. ¿Qué tal? 7. Corrupción de la FIFA. En el episodio 16 de la temporada 25 de Los Simpson, se ve como el vicepresidente ejecutivo de la FIFA es arrestado por corrupción. Y fue en mayo del 2015, un año después del episodio, cuando la corrupción salpicaba a la FIFA en la vida real, ya que lo que sucedió fue que el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y el jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron suspendidos por 8 años de cualquier actividad relacionada con el fútbol tras ser hallados culpables de saltarse el código de ética en relación con un pago desleal de unos $2 millones hechos en el 2011. 6. Accidente aéreo. 28 de noviembre del 2016 es una fecha que será recordada debido al percance que llenó de luto al fútbol, cuando el avión en el que viajaba el equipo brasileño Chapecoense y que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 impactó.
Y déjame decirte que los Simpson también predijeron este acontecimiento, cuando en un capítulo, el señor Burns recibe una visita a su planta de energía nuclear con el objetivo de realizar una inspección por no cumplir las reglas que deben mantener este tipo de lugares. Ahí los agentes le dicen a Burns que rompe todas las reglas y le señalan que encontraron a un equipo de fútbol brasileño que había desaparecido y que está trabajando en el reactor, a lo que Burns deja claro: ese avión se estrelló en mi propiedad. 5. Disney compra 20th Century Fox. En el episodio, cuando se anhela una estrella, se puede apreciar claramente un letrero que dice 20th Century Fox, una división de Walt Disney Company. Y casi 20 años después, en el año 2017, esta predicción se volvió realidad, luego de que la prensa informara la compra de la compañía 20th Century Fox, por la que la misma empresa Disney pagó la cantidad de $71.300 millones. Así que Fox y otros estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm, todos ya bajo la propiedad de Walt Disney Company. ¿Qué tal? 4. Lady Gaga en el Super Bowl. Como ya sabemos, la cantante estadounidense Lady Gaga fue la encargada de dar el concierto de la media parte del Super Bowl en el año 2017. Pero anteriormente, en el capítulo del año 2012, los Simpson lo anunciaron. Sin embargo, debes tener en cuenta que no predijeron exactamente que iba a actuar en el evento deportivo, ya que en el episodio la cantante aparece en Springfield y ofrece un concierto para los vecinos. Por otro lado, en un momento del capítulo, Gaga sobrevuela al público con ayuda de un arnés, tal y como lo hizo en el Super Bowl. Sorprendente, ¿no? 3. AMLO presidente de México. ¿Cómo olvidar cuando en las redes sociales empezó a circular la imagen en donde los Simpson predijeron el triunfo de AMLO? Se trata de un personaje parecido a Andrés Manuel López Obrador, y atrás de él podemos ver que se encuentra otro personaje, uno muy semejante al presidente Enrique Peña Nieto, donde apoya su triunfo, predicción que para el año 2018 se hizo realidad. Sin embargo, este capítulo no fue transmitido en la serie. 2. La llegada del coronavirus. La serie tiene un episodio de 1993 que avisó sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo y nadie supo verla. La teoría se basa en el episodio March Encadenada, donde aparece una crisis sanitaria llamada la gripe de Osaka. Y durante este episodio, los habitantes de Springfield se contagian de una extraña enfermedad viral cada vez que abren un paquete. Lo interesante es que en el episodio dicha enfermedad genera una gripa muy fuerte, con síntomas muy similares a los del COVID-19. Lo cierto es que en ese episodio el origen del virus era Japón y no China. ¿Coincidencia? ¿Tú qué opinas? 1. Supuesto escape de Annabelle. Primero que nada, como ya lo mencionamos anteriormente, la muñeca Annabelle no se escapó del museo, y ahora es sabido que todas las cosas embrujadas se encuentran guardadas en la casa del hijo de los Warren. Por otro lado, en vista de la popularidad de la leyenda de que Annabelle realmente se había escapado, muchos creyeron que los Simpsons se habían adelantado a este evento por unos cuantos años, ya que en un episodio se muestra una muñeca muy parecida a Annabelle, y esta ataca a Lenny en una película en la que él se encuentra actuando. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo de cosas a veces son solo escenas ligeramente similares que no tienen realmente nada que ver con la vida real. No cabe duda que la frase "Los Simpson ya lo predijeron" hace tiempo que forma parte de la cultura popular mundial. ¿Interesante o aterrador? ¿Tú qué opinas? Que tengas un excelente día y hasta la próxima.